conversar, platicar con ustedes acerca de algunos conceptos en la oración. Y es que regularmente, hermanos, cometemos muchos errores a la hora de dirigirnos a Dios. No tanto por cómo lo hacemos, sino los conceptos que nos vamos creando a lo largo del tiempo respecto a lo que es la oración. Usted ha escuchado orar, y seguramente algunos de los que están aquí lo experimentaron, alguien que recién se convirtió. Y cuando recién nos convertimos, incluso no sabemos exactamente cómo dirigirnos a Dios, pero lo hacemos. Y nuestras palabras no están estructuradas, no tienen un formato específico, no es algo que yo haya aprendido en el tiempo, sino es algo que nace en mi corazón. Anhelo orar y estar en comunión con mi Dios, y entonces se lo expreso tal y como yo lo siento, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa a lo largo del tiempo? Que comenzamos a oír cómo lo hacen los demás, comenzamos a participar de las reuniones generales en la iglesia, escuchamos a líderes orando y vamos adquiriendo, o vamos, ¿qué diríamos?, adoptando ciertos patrones de oración que después se vuelven litúrgicos, religiosos y rutinarios, y perdemos la espontaneidad que deberíamos de tener al dirigirnos a Dios. Tal parece que nuestras oraciones comienzan a tener una estructura tal que si no lo hacemos de esa manera, entonces estamos mal. Y la oración, hermanos, todos lo sabemos, es conversar con Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos aquí tienen y cuántas aquí tienen una buena amiga, un buen compañero, un hermano quizá, con el que pueden conversar y con el que a veces se pueden pasar 1 o hasta 2 horas conversando? A ver, levanten su mano. ¿Tú no, Judith? Ok. Ahora, ¿qué sucede en esa conversación? ¿De qué hablan? ¿Le decimos a esa persona a la que tenemos confianza solo las cosas buenas? Le decimos, es que fíjate que fui y hice y hizo, y mi hijo, y sacó un premio y le dieron un reconocimiento, y fíjate que ahora, y platicamos solo de las cosas buenas. O platicamos también de nuestras preocupaciones y de nuestras necesidades. Sentimos la confianza de decirle, pero está pasando esto, pero el otro día encontré esto, y no logro cómo decir, o no logro cómo enfrentar esta situación, o me he sentido mal, o físicamente, fíjate que estoy experimentando esto. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué con Dios no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta trabajo a veces conversar en ese nivel de confianza con el Señor? Porque muchas veces nuestras oraciones se convierten, insisto, en oraciones estructuradas. Y oramos un día y oramos al siguiente día y prácticamente usamos las mismas palabras y la misma estructura con el Señor. Muchas veces nuestra oración se vuelve un rezo. Sin que nos demos cuenta, pero estamos experimentando una forma de orar que es repetitiva. En estas pláticas lo que pretendo, hermanos, es que recobremos la esencia de lo que es orar a nuestro Dios y la manera en la que Él anhela tener esa comunión con nosotros. ¿Cuántos reciben paz cuando oran a Dios? Amén. Y entonces, ¿por qué las reuniones de oración son las menos concurridas? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué si cuando yo oro después de orar y cuando he abierto mi corazón y lo he hecho de manera sincera, me siento en paz y siento que he descargado esas preocupaciones en el Señor? ¿Por qué entonces la iglesia no viene a la oración? ¿Por qué en las reuniones donde convocamos especialmente para orar hay poca asistencia? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los hermanos en la iglesia no han experimentado lo que es realmente orar.
y tener un tiempo de intimidad con el Señor. Y se nos vuelve más bien algo complicado, algo difícil, algo pesado. Comenzamos a orar y a los 5 minutos, 6 ya estamos bostezando, ya no sabemos qué decir, pero con la amiga me puedo pasar 3 horas hablando, ¿o no? Sí. Entonces significa que hay algo que no estamos terminando de comprender en lo que es la oración. Rápidamente, porque esto es una introducción, ¿sí? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, es un pasaje que la mayoría hemos leído y lo conocemos y lo hemos escuchado. Lo voy a leer en Reina Valera contemporánea y luego se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Bueno, en Reina Valera contemporánea dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hay 4 conceptos aquí que quiero revisar muy rápidamente. Miren cómo lo dice Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hay 2 elementos esenciales en la oración. ¿Cómo me siento? ¿Qué está preocupando mi corazón? Pero al mismo tiempo le doy gracias por todo lo que Él ya ha hecho en mi vida. Y luego fíjense lo que dice el versículo 7, cómo lo dice Nueva Traducción Viviente. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora, quiero que se den cuenta que no dice, así Dios responderá todas tus peticiones. No dice eso el texto. Pablo no dice que vengamos y oremos para que entonces Dios resuelva todos nuestros problemas, sino para que la preocupación se vaya y en cambio de la preocupación venga la paz de Dios. Aún en medio de una oración no respondida, yo puedo estar en paz. Porque esa necesidad y esa preocupación ya la puse en las manos de Dios. Esa es la esencia de la oración. No es el venir aquí de una manera caprichosa a decir, Señor, dame, a reclamar, como algunos enseñan equivocadamente, que Dios me bendiga. ¿Necesito la bendición de Dios? Sí, sin duda. Ustedes saben que Él sabe de qué tengo necesidad. Y eso me da paz. Entonces primero dice, no se preocupen por nada. La preocupación es una reacción natural del ser humano ante los problemas. Es casi inevitable que no nos preocupemos. ¿Están de acuerdo? Recibimos un mal diagnóstico médico, me preocupo. Y comienzo a pensar qué va a pasar con esto y qué va a pasar, y si es maligno, y no tengo seguro, y voy a ir, y si me rechazan, y comenzamos a pensar en todas las cosas negativas que pueden venir alrededor de una situación que estamos enfrentando. Entonces, sí nos preocupamos, y pudiéramos decir que es una reacción natural, pero lo que Pablo dice aquí en el texto es, no se preocupen por nada. En lugar de preocuparte, ora a Dios, porque dice, en cambio, oren por todo. Y aquí es donde yo llamaba su atención hace un momento. ¿Qué clases de oraciones elevamos al Señor? Y a veces pareciera que oramos al Señor como cuando conversamos con alguien con quien no tenemos total confianza. Y entonces le decimos nada más parte de lo que está pasando, pero no le abrimos nuestro corazón. ¿Cuántas veces oramos porque el Señor cambie nuestro carácter? ¿Cuántas veces le decimos, Dios, ayer le respondí mal al señor de la tienda? O ayer me molesté con el señor del transporte. Y cuando me fui a mi lugar iba yo pensando que le pase algo malo a este señor.
Ayer, Señor, intenté o quise o tuve la tentación de tomar algo que no era mío. Y lo vi ahí y pensé que podía yo tomarlo. O en la noche, Señor, tuve malos pensamientos respecto a... Porque no me digan que no tenemos ese tipo de tentaciones, pero se las decimos al Señor. Pero Pablo dice, oren por todo, díganle todo, como si estuvieras conversando con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. Estoy confesando. Mira. Me estoy confesando al Señor. Sí, de alguna manera es abrir nuestro corazón, no solo es confesar, es decirle lo que sentimos. O sea, yo puedo, sí, una parte esencial de la oración y del modelo de la oración que la vamos a revisar en estos días es, y perdona nuestras deudas o perdona nuestras faltas. Es decir, el arrepentimiento, el confesar. Pero de lo que estoy hablando, hermanos, es de abrir nuestro corazón. Y no va a ser hasta que abras tu corazón delante del Señor. Porque además le queremos ocultar a Él cuando Él conoce todas las cosas y nos conoce perfectamente. Entonces hay 4 conceptos: no preocuparnos, orar por todo. Luego dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias, ¿sí? Aún gracias anticipadas por lo que Él va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? No lo sé. No sé si Él va a resolver, no sé si me va a sanar de esa enfermedad que tengo, no lo sé, pero sé que algo va a hacer. Y por ello le doy gracias. Porque por encima de lo que yo anhelo está su perfecta voluntad. Y porque Él sabe lo que es mejor para mi vida. Incluso si es necesario que yo viva enfermo por un largo periodo de tiempo, Él sabe que eso es bueno para mí. Entonces no me voy a enojar, no voy a protestar, no voy a reclamar, ni me voy a desilusionar, ni me voy a ir de la iglesia porque Dios no me sanó. Sino voy a vivir en paz aún en medio de la enfermedad. Eso es lo que Pablo dice, ¿sí? Porque dice después, así experimentarán la paz de Dios. Hermano, si cuando tú oras no recibes la paz de Dios, algo no está bien. Porque el resultado natural de un corazón que se abre delante de Dios y ora de manera sincera es recibir la paz de Dios. Es que ahora tú estés en paz. Es que tú digas, no estoy luchando yo solo. Esta situación Dios la conoce. Yo ya se la expresé. Y Él tomó control sobre lo que está pasando en mi vida. Y eso trae paz. 4 conceptos. No te preocupes. Ora por todo. Dile todo. No solo las cosas buenas. Y no ores de manera general. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Dije, esta es una introducción. No ores de manera general. Padre, bendícenos. Señor, sé con todo tu pueblo. Señor, bendíceme. Señor, sé en mi vida. Señor, ayúdame a corregir todos esos errores que cometo diariamente. Moldea mi carácter. Cambia esos sentimientos de recelo, de enojo, de envidia, a veces de rencor en mi corazón. Que nuestra oración sea personal. Es distinto cuando oramos aquí, dirigimos una oración, claro, lo hacemos de manera general. Pero en tu oración personal tienes que ser específico en lo que te pasa, en lo que sientes. La parte que nos cuesta trabajo es que cuando conversamos con alguien, con un amigo, una amiga, un conocido, con quien tenemos confianza, pasa eso, ¿no? Hay una conversación. Es decir, yo hablo, ella responde y vuelvo a decir y luego ella me platica y pareciera que con el Señor no es así, pero quiero decirles que sí es así. Porque Dios habla a tu corazón de muchas maneras. Y cuando tú estás orando, Dios trae a tu mente textos bíblicos. Y cuando tú estás orando, Dios trae a tu mente canciones que tú le has entonado y que te hacen recordar todo lo que Él ha prometido para ti y toda la forma o la manera en la cual Él te ama. Así que sí hay una conversación. Quizás su voz no sea audible, pero podemos sentirla y podemos sentir su presencia. Entonces, el propósito de estas pláticas, hermanos, es que recuperemos la esencia de la oración. Que salgamos
del aspecto rutinario, ¿sí? Litúrgico, que a veces en el cual nos envolvemos, que nos lleva a que orar 15 minutos, media hora, resultan difíciles, y que podamos tener una conversación sincera, amplia y honesta con nuestro Dios, y recibamos de Él su paz. Filipenses 4, 6 y 7, repáselos en casa, haga algunas anotaciones respecto a su propia experiencia respecto a este pasaje, y con la ayuda de Dios estos días miércoles vamos a seguir conversando acerca de la oración. Dios les bendiga.